hablando del día de la circuncisión, que es una fiesta muy principal dentro de la liturgia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tan principal, tan importante, que en la Iglesia primitiva se celebraron 2 misas en el día de hoy. Así como en Navidad se celebran 3 misas por la importancia del día. El día de la circuncisión, en la época del Papa Sixto III, se rezaba una misa por la octava de Navidad y una misa en honor a la Santísima Virgen María. Tanta la importancia del día de hoy. Esos 2 objetos, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, por supuesto que están siendo celebrados durante todo el tiempo que circunda la Navidad, tienen el día de hoy una fiesta común y muy importante. Recuerden, lo que se ha dicho, lo que se ha meditado durante todo el tiempo de la Adviento, la venida del Salvador, la venida del Redentor, la venida del que recuperaría nuestras almas. Esa redención hecha por nuestro Señor Jesucristo, pensada desde toda la eternidad, nosotros sabemos muy bien que podría haber sido de manera muy variada. Dios podría haber hecho el perdón de los pecados con una simple condonación, con un simple perdón, sin sacrificio alguno. Podría haber hecho, pero no lo hizo. Dios podría haber enviado a nuestro Señor Jesucristo para que evangelizase el mundo y por medio de esa evangelización el mundo consiguiera el perdón. Dios tiene poder de sobra para perdonar todo el género humano solamente con eso. Pero lo que fue pensado durante toda la eternidad para nuestra redención fue el derramamiento de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo por la remisión de los pecados. Por eso se hizo hombre, por eso vivió entre nosotros, por eso murió en la cruz y por eso fue circuncidado. Como sabemos muy bien, la circuncisión es un corte que se le hace al cuerpo y como cualquier tajo, como cualquier corte, sale sangre. Hoy, en la celebración de la primera efusión de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el primer derramamiento de la sangre de nuestro Señor por nuestra redención. Ahí está la grandeza del día, el fin por el cual Cristo se encarnó, comienza en el día de hoy, que es el derramamiento de su sangre para la remisión de nuestras almas. Como primer objeto del día de hoy tenemos eso. El primer acto de sacrificio doloroso de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dije al comienzo, la grandeza de este día fue celebrada en la época primitiva de la Iglesia con 2 misas. Una en honor a nuestro Señor directamente y una en honor a la Santísima Virgen María. Toda la liturgia del día de hoy, la oración del breviario, continuamente se le hace mención al hecho colosal de la maternidad divina. No podía ser otra cosa. Si nosotros tenemos al Redentor, porque tenemos a la Santísima Virgen María. En el último evangelio de la misa, nosotros decimos, rezamos junto con San Juan y afirmamos que ninguna cosa fue hecha sin el Verbo. Sin él nada fue hecho. Pues sin la Santísima Virgen María nada fue reparado. Lo hecho por Dios fue arruinado por nuestros primeros padres. Pero la reparación no vino sin el auxilio de la Santísima Virgen María. Cuando Dios creó todas las cosas, como está sentado en las páginas sagradas de la Biblia, nosotros podemos ver los primeros capítulos de la Sagrada Escritura, cómo Moisés narra de manera hermosa, de manera poética, la creación del mundo. Cuando Dios piensa en crear la vida en las aguas, los peces, los monstruos marinos, todas las aguas, Dios habla al agua y dice: agua, sé fructífera y que
nazcan pescados de ti, que nazcan vida. Habla al agua. Moisés lo narra de manera poética, como si Dios necesitara hablarle al agua. Pero le habla para que nazca la vida en el agua. Después, Dios quiere hacer que se germine la tierra, que haya flores, que haya árboles. Entonces, Moisés, para narrar ese hecho, poéticamente dice que Dios habló a la tierra para que la tierra germinase. Tierra, sé fértil y que nazcan frutos de ti. Sin embargo, cuando Moisés quiso narrar la creación del hombre, Dios no habló con una criatura, habló consigo mismo. Creemos al hombre con nuestra imagen y semejanza. Y eso es muy figurativo. Si nosotros agarramos el pez y sacamos del agua, el pez se muere, pero el agua no deja de ser agua. Si nosotros sacamos la planta de la tierra, la planta se muere, pero la tierra sigue siendo tierra. De la misma manera, si nosotros somos sacados de Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero el hombre no es nada, absolutamente nada. ¿Qué es la vida del hombre? 80, 100 años a lo sumo. Y después pasa el olvido y vuelve a ser polvo. Si no tiene a Dios, si no está en Dios, pero si está terminado, si está en Dios, tiene toda la vida eterna. ¿Y cómo nosotros conseguimos estar con Dios? Por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que no vino sin la intervención y la corredención de la Santísima Virgen María. Todas las cosas que circundan ese misterio podrían dar pie a centenas de sermones. Pero veamos algunos detalles interesantes de cómo Dios eleva su mente, eleva sus leyes para crear a la Santísima Virgen María, donde jamás se oyó decir que la virginidad fuera fecunda. Pero Dios no se contradice, eleva sus leyes. Dios nuestro Señor, cuando quiso crear a Eva, lo hizo dormir a Adán. Le quitó una costilla y rellenó no con hueso, con carne. Lo normal es que un hombre tenga la misma cantidad de costillas, tanto en un lado como en el otro. Pero Adán fue una excepción. La excepción de la regla sirve para mostrar que existe realmente una regla. Y Dios, en sus excepciones, por supuesto, no se contradice, sino que eleva en perfección, en santidad, lo que propone. Esa dormición de Adán nos podría hacer pensar en que Dios se retrae de sus leyes, no para contradecirla, sino que para elevarla, haciendo de la virginidad fecundidad, haciendo de el brote del pecado original, que es todo el género humano, haciendo que de allí naciera una flor purísima, blanquísima, inmaculada, porque de esa fuente saldría la sangre que nos iba a redimir. Miren todas las grandezas que Dios nuestro Señor dispuso desde toda la eternidad para nuestro bien. Y ahí nosotros tenemos que llegar a la práctica. Nosotros estamos en el primer día del año civil. Generalmente en la noche anterior se hacen promesas. Voy a ser mejor, voy a hacer eso, voy a conseguir aquello. Se hacen muchas promesas en lo natural. Bueno, podemos hacerlo también en lo sobrenatural, pero tratar de llevarlas a cabo con seriedad. Y les acabo de decir hace unos minutos que Dios nuestro Señor pudo haber redimido al mundo con una simple condonación o con un acto sin sufrimiento, pero quiso probar la grandeza y profundidad de su amor. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos devolverle a Dios nuestro Señor de tres maneras. O de una manera apocada, salvarme, con que me salve está bien. Paso todo un tiempo en el purgatorio, pero con que me salve está bien. ¿Cuán lejos del amor de Dios está esto?
¿Cuán lejos del amor de Dios? Como si una persona dijera, yo voy a ver a mi mamá 3 veces al año y es suficiente. ¿Dónde vive su mamá? A la vuelta de mi casa. ¿Cuán lejos del amor de Dios está el que diga, con quienes hablo también? No. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice nuestro Señor en el Sermón de la Montaña. No amemos con mediocridad, porque Él no nos amó con medida. Se entregó todo, hasta la última gota de sangre. La primera la derramó hoy, y la última gota de sangre la derramó en la cruz. La Santísima Virgen María exactamente lo mismo. ¿Dónde se escuchó jamás alguien que haya puesto medida al amor de la Santísima Virgen María? Esos son los 2 ejemplos principales que nosotros debemos seguir en hablar del amor de Dios. Por supuesto, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, y después la Virgen María, y después de todos ellos los ángeles y los santos. Pero después de la Virgen, los ángeles y los santos. Porque el amor de la Virgen es cuasi infinito. No es infinito porque ella no es Dios, pero es cuasi infinito. Un crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque ella es la digna, la fidedigna imitadora de Dios. La más cerca de Dios. La que más ha imitado el amor que Dios tiene a nosotros. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Si queremos amar con mediocridad, vamos a ser como aquellos que negaron la posada a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, a San José. Acá no hay espacio para la santidad. Acá no hay espacio para que Cristo viva. Con que me salve está bien. Ojalá que se salve. Porque la belleza lleva a la frialdad a la condenación. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen María la gracia de retribuirle a nuestro Señor Jesucristo la misma cantidad de intensidad del amor que nos es capaz de retribuir a esa virtud.